llamada y agradecerle también su paciencia a la doctora Leticia Calderón Chelius, que ya me escuchó despotricar esta mañana, ya se dio cuenta cómo me eché a perder mi desayuno con las declaraciones de Enrique Ochoa Reza, pero bueno, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, asuntos de los migrantes, habla con nosotros todos los martes aquí en Sin Censura. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Pues muy bien, Vicente, y despotricar es un principio de libertad, así que felicidades, porque sin esa crítica aguda, bueno, pues tendríamos las versiones, pues la verdad sí muy chayoteras que oímos cotidianamente, pero también creo que incluso en términos de medios de comunicación ya tenemos más diversidad, y eso también es una cuestión que, pues digo, nos ha favorecido para poder discutir, hablar y decir las cosas. Ahora tú mencionabas un caso que es muy importante, el de los plurinominales, y mira, si el señor Ochoa está tan convencido de que su candidato va a ganar, ¿por qué se pone en la lista de los pluris? ¿Por qué no va por una candidatura abierta? ¿Por qué no se pone digamos, a la elección popular? Porque no ganaría el voto ni de su madre, seguramente. Pero aquí el punto es que, mira, los pluris tienen un principio muy importante en términos de permitir que las minorías tengan presencia. Son una fuerza muy importante en la teoría, Vicente. El problema es que, como se ha tergiversado todo el sentido de la política en México, esas pluris hoy por hoy son realmente, pues tú lo sabes, una entrega de cuotas, de amiguismo, de compadrazgo. Oiga, y en este caso, dime. Doctora, pues es que ¿a quién representa Enrique Ochoa Reza? ¿A quién representa Claudia Ríos Massieu, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari? ¿A quién representa Erubiel Ávila Villegas? ¿A quién representa el exgobernador de Coahuila, Moreira, Rubén Moreira? ¿El bailador? Oiga, si eso no es compadrazgo, si eso no es nepotismo, si eso no es una chingadera, perdóneme, pues entonces, ¿qué es? Porque a más de uno tendría que hablarme y decirme, Vicente, Enrique Ochoa Reza me representa a mí. Bueno, pues es que no te va a hablar nada. Bueno, vamos a ver, sería sería interesante, diles, pregunta en el público, a ver quién podría alzar la mano por un candidato como ese, quién podría alzar la mano por un, gobernador que fue detenido, o exgobernador, en su momento en España. Es increíble, Vicente. Y aquí el punto que yo quiero resaltar es que, mira, los pluris son una figura que en todos los casos es para tapar el ojo al macho. El punto es que en todos los partidos tienen impresentables, acuérdate, de parte del PAN o de este frente que está, tienen a la señora Josefina Vázquez Mota, ni más ni menos. Y no me quiero ir solo por ahí, porque no quiero dejar de pasar lista por los independientes, Vicente, que es otra, digamos, bofetada con guante, ni siquiera blanco, ¿no? Sin siquiera guante. El punto es cómo han hecho sistemáticamente un uso y un abuso de la parte que está, de lo procedimental, ¿me entiendes? Todo el mundo entra al juego de la democracia, pero en realidad aquí no hay democracia, porque lo que estamos viendo es cómo burlan las instituciones, cómo al final aprobaron la candidatura de la señora Zavala cuando tuvo más errores que aciertos en términos de, se supone que las firmas acabaladas. Vamos a suponer que no fue mala fe, que yo lo pongo en duda, pero vamos a suponer que no fue mala fe. Pues entonces es pésima hasta para organizar grupos que le junten firmas. O sea, no sirve ni para eso. Entonces, estamos hablando de que en la misma institución cobija ese tipo de prácticas, y eso es lo más delicado. No sé de qué manera, y sí he oído ya muchas versiones, y me dan un poco de temor empezar a echarle leña al tema de un fraude potencial. Pero sí lo que está muy claro es cómo las propias instituciones cubren estos huecos en los cuales, frente a la poca claridad, o te decía, aunque tuvo muchas más firmas erróneas o tramposas la señora Zavala, como al final sí juntó las firmas, bueno, pues entonces compró más firmas y punto, ¿no? Y entre esas se fueron firmas positivas a su favor, y por eso está en la lista. Entonces, en el haya sido como haya sido, pues entran todos, Vicente. ¿Usted cree que así como bajaron de la boleta por el momento al Bronco y a Ríos Peter, también deberían de bajar a Margarita Zavala? Porque es lo mismo 100,000 que 500,000, que 1,000,000, que 400, que 100 firmas irregulares. ¿Usted cree que no merece estar en la boleta electoral Margarita Zavala? No merece estar en la boleta, y te voy a decir por qué, Vicente. Estadísticamente hablando, siempre hay un margen de error que es posible por muchas razones, incluyendo las humanas, que es obvio. Pero cuando más de la mitad hay un error, estadísticamente es absolutamente no confiable esa muestra. Entonces, lo que tenemos aquí, por eso te decía, más allá de la mala fe, bueno, hay una incapacidad de ineficiencia brutal de esos equipos, y por supuesto la cabeza que coordina, o a quien contratan para coordinar, que
deberían de estarlo corriendo en este instante. Entonces, yo creo que el mensaje que se nos manda a la ciudadanía de dejar pasar las trampas, porque acuérdate de que aquel gobernador de ese alcalde que decía que pues robó poquito, que nada más robó poquito. O sea, ese es el descaro, ese es el punto en el cual es tapar y al final de cuentas, bueno, aunque haya tenido un margen tan alto digamos, de trampas en las firmas, pero bueno, sí juntó las firmas por 3,000 votos, por 3,000 puntos, 3,000 firmas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se premia la trampa y que la lógica del haya sido como haya sido, aprendida desde Felipe Calderón, o por lo menos hecha pública, pues se la sigue ahora su esposa sin ningún tapujo, La siguen los políticos, sí. Hombre, la siguen en general los políticos, pero estos de manera abierta y descarada por lo menos. Le voy a pedir a las personas que nos están sintonizando, que están conectados a través de Facebook Live, que le den share, que compartan esta transmisión para que más personas se informen. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene informarle porque no van a morder la mano que les da de tragar, dígase partido político, dígase candidato, dígase gobierno. Y nosotros sí hablamos sin pelos en la lengua, sin censura. Estamos platicando sabrosamente, como lo hacemos todos los martes, con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas de migración desde México, en vivo y en directo. Doctora, tengo que hacer referencia a esto y lo hago no para colgarme de la nota que surge de otro programa que yo respeto mucho, el de Aristegui. Pero las declaraciones de Mario Vargas Llosa son verdaderamente lamentables. Si bien es cierto, criticamos a Vargas Llosa porque dijo que México iría al suicidio si votan por López Obrador, lo que dijo en entrevista con Carmen Aristegui es detestable, es deleznable, es grotesco. Me lastima incluso que un hombre tan laureado, tan importante como Mario Vargas Llosa diga tal barbaridad, y cito textualmente: el que haya más de 100 periodistas asesinados es en gran parte culpa de la libertad de prensa que hoy permite a los periodistas decir cosas que antes no se permitía en México. Básicamente es culpa de nosotros somos los pendejos, nosotros somos los que por la libertad de prensa nos estamos poniendo de pechito. Así lo entiendo las declaraciones de Vargas Llosa. ¿Qué piensa usted? Mira, Vicente, es realmente una forma de terminar su carrera profesional, de terminar su honorabilidad, su liderazgo como literato, de una manera realmente fatal. Lo que él ha dicho y lo que ha repetido de algunos otros temas es tanto como decir que tiene la culpa el que le robó, pues porque era muy visible que traía una bolsa, o que alguien es agredido sexualmente porque era muy bonita, ¿no? O sea, es un nivel ya tan patético que realmente, digo, desafortunadamente es una voz que suena, pero lo que dijo es tan fatal que yo creo que va a recibir la condena a cualquier nivel y en cualquier lugar. O sea, que lo haya dicho respecto a México, lo descalifica de tal manera en cualquier lugar. Imagínate lo que van a decir en Europa frente a ese comentario. Bueno, la verdad es tan patético que por sí solo va a caer. Entonces creo que esa sería la única cosa positiva de que ya lo diga abiertamente, lo que seguramente ha pensado siempre, ¿no? Que si a más libertad, pues entonces ustedes tienen la culpa porque la están utilizando. Entonces yo creo que lo positivo de estas declaraciones es que ya lo ponen en el lugar que merece y que en ese sentido pues descalifican todo lo que pueda opinar en términos políticos y sobre todo en este caso de la elección mexicana, que lo que él ha dicho pues no tiene contexto, porque es no entender que incluso ya por fin organismos internacionales están abiertamente pues diciendo lo que se observa de México para llamar la atención y que se pueda entender por qué los mexicanos estamos apostando por digamos criticar, por abrirnos a escuchar otras opciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el liderazgo que hoy está en el país falló. Si creen que solo las reformas estructurales eso es el país, pues realmente tiene que ver, mira, te lo digo, el señor Meade, por ejemplo, vive en una colonia muy exclusiva acá en San Ángel, en la Ciudad de México, y alrededor de su colonia las banquetas están fatales. Yo te diría, ¿dónde está el ciudadano Meade? ¿Qué ha hecho por su comunidad? ¿De qué manera ha participado? Es gente que ni siquiera sale a participar y solamente recibe cargos públicos. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que se empieza a explicar más la ebullición política que hay en nuestro país, cuando tú ves esas declaraciones y en contraparte, pues los informes y la realidad de lo que nosotros oímos todos los días, que desafortunadamente sí es terrible, Vicente. Definitivamente, doctora, y nada más para las personas que se van sumando, ayer
a Aristegui, Mario Vargas Llosa, el laureado escritor peruano, dijo: el que haya más de 100 periodistas asesinados es, en relación a México, en gran parte culpa de la libertad de prensa que hoy permite a los periodistas decir cosas que antes no se permitía en México. Y a mí me fascina leer en redes sociales a los moneros, estos que con su lápiz y sus caricaturas dicen cosas que uno a lo mejor ni se le ocurrirían. Patricio, el monero Patricio dice: lo que dijo hoy Vargas Llosa, lo escribió ayer, fue tan aberrante que hubiera meritado que el PRI lo incluyera en su lista de plurinominales. La verdad, buenísimo, porque además hay impresentables en esa lista de plurinominales del PRI, y además, como lo decía el buen Toño, José Antonio Meade defendiendo la lista de plurinominales. Si bien hemos sido bien críticos de personajes que se incluyeron en la lista de plurinominales de Morena, como Napito, Napoleón Gómez Urrutia, o el propio Germán Martínez, ex líder nacional del PAN, en su momento atacó a López Obrador, ahora aparece en la lista de plurinominales de Morena. También tenemos que decirlo con todas sus letras, en el PRI no tienen vergüenza al presentar a ciertos personajes en la lista, doctora. Pues yo creo que a todos. Mire, está hasta la esposa de Moreira, están metiendo, ojo con una cosa, mira, por cómo está hecha la elección y en esto de los plurinominales, más o menos entran y va a depender del número el porcentaje de votación que obtengan, y ahí entran más o menos los 4 o 5 primeros son, digamos, seguros. Ya hasta el séptimo depende de lo que logre ganar cada partido, pues permite que entren estos plurinominales. Así que ustedes hagan la cuenta, pero los que realmente entran seguros y donde estuvo la rebatinga a matarse seguramente en todos los partidos, son los primeros 5 lugares. Esos entran de cajón, Vicente, casi nada más por existir. Entonces, desafortunadamente sí tenemos a un señor Ochoa, que, bueno, con tanta pedantería habla de que van a ganar sin tener ningún elemento, por lo menos lo que observamos, y usan la estadística como se les da la gana, porque cuando les conviene dicen que sí, todos, y cuando dicen que no les sirve. Pero tienes razón en que justamente en esto de los impresentables, lo que observamos con el PRI es un descaro. ¿Y por qué defiende el señor Meade? Porque él no tiene autonomía, porque él no tiene una referencia personal, y aunque quiso meter a su equipo de los itamitas y logró colar a algunos, pues realmente pues es mínimo, porque ahí sí lo avasallaron los priistas de viejísima guardia. Aquí hay gente ya como que ya muy conocida para todos. Ahora, el problema es que al final de cuentas, pues esas caras son las que se buscan preservarse a través del presupuesto, porque no es otra cosa más que eso, Vicente. Oiga, doctora, para cerrar el tema del voto de los mexicanos desde el exterior, ¿a usted le interesa, a usted le apasiona? Porque es tema relacionado a los migrantes. Han venido e ido personajes del INE, estuvieron este pasado fin de semana aquí en Chicago, hicieron conferencias de prensa, develaron un mural. Y digo yo, ¿se vienen a burlar, cabrón, o qué? O sea, tengo tantas quejas aquí en Sin Censura de personas a las que se les ha dificultado el proceso. Le dimos una lista muy mínima a uno de los personajes del INE que estamos entrevistando constantemente aquí. Ha pasado una semana y no han hecho absolutamente nada. Y vamos rumbo a la fecha límite, a la fatídica del último día de marzo, para que pidan su credencial para votar y que registren esa credencial para que estén listos para votar el 1 de julio. Y yo sigo viendo no sé si desinterés o no sé, pareciera que al INE pues le vale madre, literalmente les vale madres si son 100,000 o 50,000 los que voten desde el extranjero. Y más allá, después de ver cómo validan esto de las firmas de los independientes, ¿el mexicano desde el extranjero puede confiar en una institución como el INE? Mira, el tema de confiar en la institución es que tenemos que confiar, Vicente, porque si no, no habría nada y estaríamos todavía peor. Yo creo que eso es a lo que le apostamos los mexicanos, y por eso, con todos sus problemas que pueda tener, es lo que tenemos. Y también te voy a dar la otra contraparte. Yo soy súper crítica del modelo que está establecido ahorita para votar, porque es un filtro para impedir que más gente vote. Pero tampoco veo yo a las masas de paisanos afuera de los consulados exigiendo poder votar y que alguien les ayude para hacer el trámite, que es una cosa tremenda. O sea, tampoco veo esa otra parte, porque eso llamaría la atención a nivel mundial, Vicente.
Si tú tuvieras como otros países filas, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, otro sistema, ya lo sé, pero si tuvieras esas filas de gente formada para pedirles a sus consulados que a fuerza tengan que explicarles y ayudarles y que se haga el trámite, cambiaría totalmente la retórica. Aquí el problema es que el mexicano se queja, le dice, bueno, hasta lo que sea, y tienes toda la razón, porque al final de cuentas van las autoridades, van y explican, pero no entienden que lo complicado de todo el procedimiento está en cosas tan elementales como tener que estar en el domicilio para recibir lo que manda el propio INE, cuando pues la gente está trabajando. Ya sé que es así, pero aquí tiene que haber una rebelión ciudadana que diga queremos votar, porque si no votan, al final de cuentas no hacen peso, no hacen ruido, y la apuesta en este momento, digo, no es que sea la apuesta, pero lo que va a ocurrir es que va a ser mayor el número de votantes porque hay más gente registrada, pero va a ser 10,000, cuando mucho 20,000 personas más, y entonces el voto desde el exterior sigue siendo marginal. También déjame decirte una cosa, hay algunos colegas que dicen, no, podría ser la diferencia. Podría ser la diferencia si votan realmente números muy, muy importantes. Votar unos cuantos, pues ese voto se pulveriza entre la votación general que tenemos todos los mexicanos, y así debe ser, porque los mexicanos que radican en el extranjero presentan todas las ideologías y simpatías de partidos, pues como presentamos en el país, ¿no? Habrá de todos los colores y sabores, y se sorprende uno que habiendo migrado y sabiendo cómo está la situación en México, aún así algunos apoyen pues el modelo económico que el señor Ochoa está diciendo que van a defender con todo. Entonces, a mí me parece que también tiene que haber un cambio desde la parte de la base y decir queremos votar. Y la otra, aquí se están aplaudiendo y están celebrando muchísimo el aumento otra vez de las remesas, y pues qué bueno, qué buena onda la gente, pero pues si no empiezan a darse cuenta que también los votos son remesas políticas, pues a lo mejor también eso mueve y a lo mejor ayuda a que el poquitito tiempo que nos queda para que participen políticamente en este nivel, a nivel del voto, pues pueda ser una realidad. Ojalá se inscribiera más gente. Como buenos mexicanos, a lo mejor los 3 últimos días van a estar haciendo fila, ¿verdad? Pues sí, esa es mi preocupación, que después vamos a despotricar porque no me atendieron y yo fui faltando 10 minutos para que se cerrara el consulado. Le mando un abrazo, doctora, como siempre es un placer saludarla, y nos vemos y nos escuchamos aquí el próximo martes, o antes si lo amerita la noticia. Por supuesto, Vicente, a sus órdenes siempre. Abrazotes hasta allá. Claro que sí, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración.